¿Cómo están? Buenos días. ¿Están en el aula? Qué bien, gracias. Vamos a empezar. Tengo una clase atrasada que es la del codo, pero ahorita algo pasó con el archivo y no lo pude abrir en la USB. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a ver traumatología de miembro torácico 1 y de miembro torácico 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita metemos la del viernes, la de mañana, y mañana usamos la del codo en ese tiempo. ¿Les parece? ¿Está a la vista la diapositiva? Ok. Bueno, vamos a ver sobre miembro torácico y vamos a empezar con el tema de la clavícula. Las fracturas de la clavícula son muy frecuentes. La clavícula es un hueso par situado entre la articulación del hombro y el esternón y es un estabilizador del hombro que facilita los movimientos tan amplios que tiene esa articulación. Se ha calculado que entre el 3 y el 10% de todas las fracturas que hay corresponden a la clavícula. Son más frecuentes entre pacientes menores de 25 años y luego como que la estadística brinca hasta los mayores de 55. El sitio de la clavícula que más frecuentemente se puede fracturar es el tercio medio. Para establecer un pronóstico hay que considerar el sitio de la fractura, si fue cerrada o fue expuesta, si se asocia a luxaciones o a fracturas de huesos vecinos y también hay que ver la cantidad de fragmentos que tiene. Es muy frecuente que cause incapacidad laboral. Aquí en esta región de Celaya sigue siendo muy utilizada la bicicleta para el transporte y en las caídas de bicicleta con mucha frecuencia tienen esta fractura. Últimamente también ha destacado mucho la presencia de motonetas y aunque también son muy frecuentes los accidentes, en la motoneta es poco común que se fracturen la clavícula, más bien se fracturan las muñecas o hacen fracturas en los tobillos y las rodillas por el mecanismo de caída. Entonces, yo considero que sigue siendo la bicicleta el más importante de todos. Como factores de riesgo en la presentación de este tipo de fracturas, debemos de considerar la edad, la presencia de osteoporosis, pacientes que tienen mala nutrición. Hemos encontrado también la violencia familiar, tanto en chicos como en grandes. El fútbol, pues es un gran proveedor de pacientes de fracturas de la clavícula, la forma de caer, el tipo de entradas bruscas que se tienen durante la práctica del fútbol, hacen que tengamos una incidencia verdaderamente alta. Las caídas en bicicleta ya las habíamos destacado y tenemos que hablar de los deportes extremos, de todo lo que saben que hay, y el bullying. Ese bullying también pues va de lo verbal al empujón y a los daños más severos. Están reportados varios casos en la clavícula. El paciente llega y nos cuenta que tiene dolor, que tuvo una caída con el mecanismo que nos describa, y vamos a observarle que presenta una deformidad en la superficie de la clavícula. Como saben, es una zona muy delgada de piel con poca musculatura en la parte anterior y es muy fácil palparla y verla. En esa palpación podríamos encontrar algo de crepitación, pero siendo honestos, pues no les aprietas tanto como para que crepite porque ya estás viendo la deformidad y sabes que les duele. El paciente además no mueve el brazo y no lo mueve pues a manera de protección, no porque no lo pueda mover, sino porque le duele moverlo. Entonces el paciente presenta una limitación funcional. Muchas de las veces el paciente llega con un cabestrillo, ya sea con pañoleta, un vendaje o simplemente cargando su brazo entre los botones de la camisa. Esto hace que tengamos una especie de agua pasa por mi casa y pensemos en un problema de la clavícula. Vamos a pedir radiografías simples.
Tenemos una radiografía de frente, es decir, apean, pero posterior, del hombro. Y ahí tenemos esa imagen radiográfica. Sin embargo, en casos que tengamos duda por la anatomía, por el ángulo en que se toma la radiografía, que también tiene sus variantes, debemos de pedir una radiografía del lado contrario, del lado sano, para establecer una comparación y determinar la altura de las articulaciones, la forma del trayecto de ese hueso, y si no estamos familiarizados, en la comparativa nos va a ayudar mucho a discriminar si hay una alteración o no. Cuando tenemos una alteración, no una alteración, una lesión agregada que pudiera ser en la escápula o en el húmero, conviene mucho hacer una tomografía simple, sin medio de contraste, donde aparte de ver la fractura, pues veríamos la fragmentación, y ese estudio nos permite además ver si los fragmentos se van hacia posterior, hacia lateral, o están fragmentados pero no desplazados. La TAC nos ayuda mucho en esos casos. Para su estudio, para su comprensión, para su decisión en el tratamiento, existen las clasificaciones. La clasificación es muy simple, pues la clavícula tiene un tercio que apunta hacia la zona media, es decir, en el esternón, otra hacia la zona lateral, es hacia el hombro, y por supuesto la que está en medio de ambas. De manera que nos queda el tercio medio, la medial y la lateral. Podemos encontrar otras clasificaciones donde además van a ver si las fracturas están desplazadas o no, donde se va a evidenciar la cantidad de fragmentos. Cuando la fractura es expuesta, pues desde afuera lo vemos. Si se acuerdan, en la clase de las fracturas expuestas, habíamos hablado de las lesiones que se forman de dentro a afuera, que casi siempre son puntiformes, ¿sí? Es un puro puntito, un orificio pequeño, o las que son de afuera adentro, que van a variar su tamaño, pues por el tipo de impacto, por si fue un objeto contundente o fue el mismo mecanismo de la caída. Inminencia de exposición le llamamos a aquella fractura que se desplazó mucho y cuyos fragmentos están haciendo presión desde el interior, como si quisieran salirse, como si estuvieran atravesando parcialmente la cubierta cutánea, y la pudiéramos palpar desde afuera, entendiendo para ello que están a punto de exponerse, y esas son las inminencias de exposición. Tenemos también ya, ahora sí, el análisis radiográfico. Estamos viendo aquí un par de imágenes donde tenemos una fractura localizada en... ¿Quién quiere participar? Luis Fernando, ¿quieres hablar de en dónde está localizada esta fractura? ¿Es en el tercio medial de la clavícula? Sí, el tercio medial. Es el tercio medio, sí, es ahí. Ahora, Stephanie, ¿quiere hablar de la fractura que está en la radiografía de la derecha o un poquito más inferior? ¿Qué observa? Disculpe, ¿me volvería a repetir la pregunta? Sí, el doctor Fernando acaba de opinar sobre la radiografía de arriba a la izquierda. Ahora le pido a usted su opinión de la radiografía de abajo a la derecha. Localización. ¿En dónde está localizada esta fractura? ¿En qué tercio? En el tercio medial. Bueno, si clasificáramos por fragmentos, ¿usted cuántos fragmentos vería? ¿Cuántos fragmentos ve? 3 fragmentos. Correcto. Además, vamos a hablar del desplazamiento. ¿Se salió de su lugar el pedazo, sí o no? Sí. Bueno, doctor González Sánchez, ¿quieres opinar si esta fractura está asociada con una luxación en el hombro? Gracias, Stephanie.
¿Puedes ver mi cursor, Jesús? ¿Lo puedes ver este cursor? Ok, aquí hay una lesión, ¿sí o no? ¿Qué tipo de luxación existen ahí? Perdón, ¿qué tipo de lesión? La respuesta es luxación, ya la dije. No, miren, esta no es una lesión, es una articulación. Es la articulación acromioclavicular, está unida por ligamentos y hasta un tejido que también se le llama menisco, como el de las rodillas, y eso le permite un movimiento pues articular en este sentido, ¿sí? Entonces aquí sigue en su sitio, se fracturó y se desplazó acá en medial, el tercer fragmento que dice Stephanie, pero no hay lesión en el hombro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere opinar si cree que esta fractura está con una inminencia de exposición, sí o no? ¿Alguien más del que quiera intervenir? ¿Es inminencia de exposición, sí o no? Bueno, la respuesta es no. Ahora vamos a ver la radiografía de arriba a la izquierda. ¿Les parece la diferencia? ¿Esa es inminencia de exposición, sí o no? Sí, doctor. Es así, claro. Ahora observemos en esa misma, esta zona que estoy marcando. ¿Cómo se llama esta articulación? Dijimos que une el acromion con la clavícula. Acromio clavicular. Sí. ¿Está lesionada, sí o no? Sí. ¿Alguien piensa que no? ¿Alguien quiere opinar? ¿Quién dice que no? ¿Quién quiere contradecir a Luis Fernando? No está, no está. ¿Quién quiere opinar del otro extremo de la articulación? ¿Está luxado, sí o no? Yo también pienso que está subluxado. Si vemos el lado contrario, y una subluxación, y entonces cambió también por efecto no nomás de la fractura, sino de las inserciones musculares de los laterales del cuello que se fijan en el borde de la clavícula. ¿Y qué otro músculo poderoso se fija en la clavícula? Que viene de la apófisis mastoides, pasa por el cuello y llega a la clavícula y luego se pasa al esternón. ¿Cómo se llama ese músculo poderoso del cuello? Correcto. Ese músculo genera una contractura y es el que hace que se levante este fragmento. Y al pararlo, ahora sí, la cubierta cutánea queda aquí, pero pegada y forzada. Y de acuerdo a la forma de este extremo, puede atravesarlo y volverse expuesta. Entonces tenemos aquí la fractura, la inminencia del desplazamiento. Primero tenemos fractura medial, desplazada, con inminencia de exposición y además asociada a una subluxación esternoclavicular. ¿Estamos de acuerdo? La imagen de abajo a la derecha. ¿Quién quiere opinar? Tenemos una fractura en la zona media, transversa, simple. ¿Cómo se llama cuando se encima un hueso en otro? ¿Correcto? Está cabalgada. La inminencia de exposición podría darse. A ver si alcanzan a observar. Aquí hay una línea que puede ser como parte de los músculos que rodean a la clavícula, y acá se ve otra línea como un poquito posterior del cuello. Pareciera lejana,
pero a veces no nomás se va para arriba, sino se va hacia adelante, hacia la parte anterior, y entonces esa inminencia de exposición no nada más es radiográfica, sino también tiene que ver con la palpación digital que hagan ustedes de esa zona y donde ustedes a través de la piel están tentando esa punta de hueso que se percibe perfectamente. También depende del tipo de paciente, un paciente muy delgado o un paciente más gordito o musculoso, que también puede dificultar esa palpación. Vemos frecuentemente que se ponen vendajes en 8, el cabestrillo, del PO, pero en realidad ningún vendaje produce la reducción por sí solo. La posición que le vayamos dando sí genera cierto reposo. Y entonces, a veces nos conviene la reducción anatómica y la fijación cuando están tan expuestas, tan desalojadas como las que acabamos de ver, ¿sí? Todas estas ameritan una reducción anatómica. Hay un tratamiento en el que al paciente le pedimos que eche los hombros para atrás y esa es una forma en la que aumenta la distancia entre la zona del acromion, del acromion y la otra donde está el esternón, y al aumentar la distancia se alinean y algunas veces se reducen, pero no se reduce porque le pongamos un vendaje, se reduce porque hicimos una maniobra a veces cerrada, a veces abierta, ¿de acuerdo? Cuando vemos trazos muy inestables, pues preferimos la reducción abierta para que quede fija de una vez y no se nos esté movilizando. Pero esa forma de echar los hombros atrás funciona. En el caso de una reducción anatómica quirúrgica, pues hay que fijar, como decíamos, y hay muchas formas de fijarlo. Los clavillos los ponemos centromedulares a un extremo que es tubular, es como un carrizo, ¿verdad? Le pasamos un clavo, sale por el lado opuesto y luego reducimos la fractura y regresamos el clavillo y de esa manera unen los dos. En esa técnica dejamos el clavo salido por fuera a la parte posterior del hombro y cuando ya consolida la clavícula, sacamos ese clavo sin tener que reoperar al paciente. Es muy práctica, es muy barata, pero la lata es el tiempo que tarda el paciente con su clavo ahí y el brazo acá. La fijación con placas suele tener una recuperación más rápida, es un costo más alto, pero pues son las ventajas, ¿no? Tenemos aquí una fotografía de radiografía con reducción con clavillo y tenemos otra fotografía de una reducción, es una osteosíntesis con una placa. Las placas más comúnmente utilizadas son rectas, las hay de un grosor específico que conocemos como DCP angostas, por su nombre que es DCP Dynamic Condylar Plate. Esas placas tienen una forma plana, recta, y las podemos moldear. Existen otras placas que se llaman de reconstrucción. En vez de que sea una pura barra horizontal, le podemos dar un poquito de curvas, porque acuérdense que la superficie superior de la clavícula tiene una forma de S itálica. Entonces, cuando ocurre en ese punto, hay que darle la curvatura y cuesta más trabajo. Pensando en esto, el mercado de los implantes ha fabricado una serie de placas que se llaman anatómicas, es decir, ya tienen la forma del hueso en esa parte que nos va a dar la fijación. Unas, como pueden ver, son muy largas, otras son más cortas, y eso tiene que ver con el tipo de trazo. Si el trazo está en un extremo, ya sea lateral o medial, pues le queda una placa chiquita. Si nos queda una a nivel medial, en la zona de la curva, entrará una placa con curva, también cortita, pero si tenemos más fragmentación de la región, tenemos que cubrir una zona más larga de fijación para que los fragmentos intermedios se reduzcan, se mantengan en su lugar y consoliden de la mejor forma posible. En el dibujo, en la ilustración que está aquí a un lado, nos marca cómo se acomodaría una placa anatómica en la superficie superior de la clavícula
y con un clavillo, como está aquí ilustrado, se sostiene la placa un poquito, en lo que metemos unas pinzas y hacemos pues la reducción y la fijación de los tornillos. La diferencia de colores en esta marca, en estos modelos de azul y verde, están dados porque están fabricados para clavículas del lado derecho, del lado izquierdo. Todo eso es importante, aunque es un hueso par, pues tiene la forma, el espejo, vamos a decirlo así, y eso hace que tengamos dos juegos de placas anatómicas para la derecha y otras para la izquierda. Si vamos a hablar de las luxaciones del hombro, que son en estas lesiones, debemos de volver a preguntarnos cuántas articulaciones tiene el hombro, y ya lo habíamos repasado antes. ¿Alguien quiere opinar? ¿Perdón? Son 4. La que se lleva entre la cavidad glenoidea del omóplato y el húmero, la que se realiza entre el acromio y la clavícula, la que une la clavícula con el esternón, y ya habíamos hablado de la escapulotorácica, que permite el deslizamiento de la escápula en la pared posterior del tórax, por encima de las costillas, por encima de los músculos intercostales, pero a manera de deslizamiento sube y baja. Esas son las 4. Entonces, si vamos a hablar de una luxación, tenemos que especificar de cuál se trata. La glenohumeral, pues, yo creo que es la más frecuente. Aquí están ilustradas las articulaciones. En esta imagen está marcada una, ¿sí?, que no es tan real. Porque aquí habla como si se luxara, pero en realidad la que se luxa es esta, porque aquí es donde están los ligamentos que lo unen. Aquí no, aquí viene el tendón supraespinoso nada más, y no lleva, tiene cápsula articular que la cubre, pero no se rompe de aquí, se sale de acá. Esta es la verdadera relación articular. Este borde que está aquí, que estoy señalando, se convertiría en una articulación solo que tuviéramos un movimiento de abrir el brazo y elevarlo para que hicieran contacto estos dos círculos, estos dos sitios anatómicos, la zona del acromion y esta zona que está cerca del trocánter, del troquíter del húmero, ¿de acuerdo? Para clasificar esas luxaciones glenohumerales, pues primero tenemos que estar familiarizados con la articulación normal, ver los espacios, las relaciones anatómicas y conocer la posición. Si tenemos dudas, lo digo una vez más, tenemos que tomar una radiografía del lado sano, del lado contralateral, para poder tener esa respuesta. Podemos tener un desplazamiento hacia la zona anterior que hace contacto con la apófisis coracoides, o una que se va hacia la parte posterior que queda hacia la zona de la espina del omóplato. La que está, lo que llamamos luxación anterior, la que está al centro de estas ilustraciones, también se conoce como subcoracoidea, y yo creo que es la más frecuente. Cuando un paciente sufre una luxación glenohumeral, aparece una superficie de su hombro deprimida, plana, cuadradona. El músculo deltoides que forra esta zona del hombro y brazo, ¿sí?, le da un aspecto redondeado. Y aquí se ve un músculo aplanado con una línea recta muy marcada. Le llaman a esto el hombro en charretera. La charretera es una insignia militar que llevaban sobre los hombros y que a veces tenía una caída de, no sé, algún tipo de elementos móviles colgantes, ¿no? No sé si sería algún tipo de textil o metálico como una cadenita. También debemos de recordar que hay pacientes muy delgados, hay pacientes muy gruesos, hay pacientes muy ejercitados, y esto puede variar y moverse tal cual. Y entonces recurrimos a la exploración manual. Vamos a tocar buscando esa redondez del hombro, pero también buscando el hueco que se va a formar de mi cursor debajo del acromion.
Y cuando ustedes presionan en este sitio que equivale al de la flecha azul, van a sentir un vacío. Ese vacío lo tenemos que palpar de atrás hacia adelante, de arriba abajo, y cuando tengamos certeza, sabemos que algo está mal ahí y que hay que tomar una radiografía. No se olviden que puede haber combinaciones de luxación con fractura. Entonces, hay que estar al pendiente y observar con cuidado todos los elementos anatómicos en la radiografía. Ahora vamos a describir la luxación acromioclavicular. En el grado 1 se considera una pequeña elevación del extremo lateral de la clavícula que va, por decirlo así, a desalinear, ¿sí? Su relación con el acromion. Y entonces ahí podremos ver en la radiografía una diferencia pequeña en su alineación. Perdón. En el grado 2 se intuye que ya se rompieron los ligamentos de la unión acromioclavicular y que permitió que se desplazara esto ya unos milímetros por encima, o también podremos aquí también intuir que los ligamentos conoide y trapezoide que unen la clavícula en su parte inferior con la saliente ósea que se llama coracoides van a estar intactos, pero eso sí, con mucha tensión. Se quiere subir la clavícula, ya decíamos, por efecto de las inserciones musculares y las tracciones que está ejerciendo, pero estos dos no lo dejan, conoide y trapezoide. Pasamos a la número 3. En la clasificación grado 3 de la luxación acromioclavicular va a haber una gran diferencia ya en la alineación. No se empalman, no se cabalgan, simplemente pierde su alineación de una manera bien notable. Ya no nomás rebasa el bordecito de inferior con el superior, sino se separa de ahí. Y eso nos dice que además de la luxación, el desgarre de los elementos que unen acromioclavícula, también se rompieron conoide y trapezoide, que como ya decía, unen la clavícula con coracoides. ¿Voy rápido o vamos bien? Vamos bien, doctor. Aquí hay ejemplos y precisamente se hace la radiografía comparativa. En la parte superior, ¿qué lesión ven y de qué lado? ¿Quién quiere opinar? ¿Es una luxación? ¿Qué? Acuérdense que tiene nombre y apellido. ¿De la clavícula? Perdón, no escuché, pasó un auto acá y me hizo ruido. ¿Es una luxación? Es una luxación acromioclavicular tipo 2, ¿sí? Ok, en la radiografía de abajo, del lado izquierdo, ¿qué ven? ¿Qué lesión tiene? Es correcto. Y la del lado derecho abajo también es una 3 y aunque está más arriba, más salida, es una grado 3. Si pueden ver aquí, se ve el borde de la piel. ¿Qué pasa ahí? Pues no, nomás es una prominencia que vas a observar, pero tenía trampa la pregunta. Quería que pensaran en la inminencia de exposición, pero eso no ocurre ahí porque tiene un borde redondeado, no hay un fragmento picudo que atraviese la piel. Entonces, nomás quería llegar a ese punto, que esta no es una inminencia de exposición, es un desplazamiento con desgarre de los ligamentos que dijimos conoide y trapezoide. Vamos bien. ¿Cómo vamos a llevar a su lugar esta clavícula? Bueno, pues es una reducción con cirugía, es una reducción abierta y ocupa de una fijación. Las fijaciones, hay un montón de elementos, de implantes que nos van a ayudar a hacer esto. Los más baratos, los más fáciles de colocar, pues son los clavillos.
bajas la clavícula a nivel que se empareje con el acromion y hay clavillos de lado a lado que lo van a detener en su lugar. También existen muchos modelos de suturas que van a amarrar la clavícula con el coracoides que está abajo para que se mantenga en su lugar. Otros son tornillos que los unen. Y últimamente, bueno, más reciente que un clavillo, por ejemplo, son las placas gancho. La placa gancho se fija en la clavícula y el gancho se atora por debajo de donde está el acromion y eso evita que se suba. Arriba vemos los clavillos, ¿sí? Atraviesan acromion y se meten a la clavícula y ya se mantiene la reducción. Son rígidos, tienen una flexibilidad moderada. Si usted los toma, los puede torcer y doblar. No es como que lo doblas y se regresas, no, sino que lo doblas y se angula. Entonces, por eso, ya que los metemos, les formamos esta curvita que están viendo ahí, ese doblez. ¿Para qué? Para que no se hundan en la piel. Esa curva la dejamos a manera de que nos permita tener un punto de fijación para sacarlos. Y eso es lo que decíamos hace rato, como la fractura de clavícula tratada con clavillos, puede ayudar a quitarle el material sin reoperar al paciente porque lo dejaríamos por fuera de la piel y cubierto con un parchecito ahí. En la fotografía, perdón, hay mucho ruido acá. No, aquí estamos hablando pues de pacientes que no son los pediátricos, ¿sí? Pero aún así sería mejor meterle estos clavillos, o sea, yo no me ha tocado ver estas luxaciones en pediátricos, pero sería más fácil meterle clavillos a un paciente que ponerle todo lo demás que les voy a mostrar ahorita, por la facilidad del retiro y porque ya no se va a quedar ahí el implante para estorbar en su desarrollo. Pero a un pediátrico lo más indicado son los clavillos. Sin embargo, se lo he puesto a adultos, como les decía, por cuestiones de presupuesto, de que les permita el reposo, que su trabajo no sea tan complicado como para quedarse mucho tiempo sin trabajar. En la foto de abajo, que tiene una flecha de color azul, nos marca la posición que llevaría un tornillo que atravesara la clavícula y se quedara fijándola contra la apófisis coracoides. El dibujo del lado derecho nos ilustra lo que ocurre. A veces, en vez de poner ese tornillo de arriba abajo, hay unos sistemas que es arriba como si fuera un botón de la ropa, ¿sí? Y abajo otro botón igual, unidos por suturas muy resistentes. No es un tornillo de arriba abajo, sino son suturas muy resistentes. Y tiene un mecanismo que cuando jalas un extremo y otro, en el centro se van uniendo los dos y eso hace que ocurra la reducción y que se mantenga. Se queda atorado ahí el sistema, lo anudas y ahí ya se quedó fijo. Eso ya no lo vas a poder retirar. Bueno, sí lo puedes retirar, pero ya no tienes un objetivo para eso, porque ya es un paciente adulto. ¿Quedamos? Esta es la placa a gancho. En la superficie de la clavícula vamos a fijarla con tornillos y en la superficie del acromion es donde entra el gancho. Entonces, de hecho, al ponerla, primero entra el gancho y al ir bajando entra el gancho, se atora de acromion y cuando va bajando la placa, regresa la clavícula a su lugar y ya nomás la tornillas arriba. Estos se movilizan, perdón, estos pacientes tratados con este sistema se movilizan muy rápido porque queda libre la articulación y el movimiento aquí existe. Entonces es un movimiento anatómico natural que antes tenían los ligamentos, acuérdense que es una articulación, y entonces puede seguir funcionando. Es raro que se desancle o tenga algún problema, dado que la clavícula estaba íntegra. Ahora, podríamos tener alguna fractura inclusive en el extremo distal de la clavícula, además de la luxación acromioclavicular.
Estas placas siguen sirviendo para lo mismo, mantienen la reducción de los fragmentos y la unión de su articulación. Esas placas las hay más largas y las hay más cortas. Van a tener, como decíamos en las otras, un diseño anatómico. Hay placas para el lado derecho y placas para el lado izquierdo. Continuamos con los elementos del hombro y ahora vamos a hablar de la articulación esternoclavicular, todo lo medial, todo lo más cercano a la línea media, y es donde vamos a encontrarnos. Estas imágenes, imagínense una rebanada de derecha a izquierda, ¿sí? En el paciente, en la que la máquina tomográfica puede hacer esto, y entonces esta rebanada la volteamos y ustedes van a ver este disco, que es lo que están viendo aquí donde tienen las clasificaciones. Ahí podrán entender la imagen en la que la clavícula está luxada con respecto al esternón, pero además tiene un desplazamiento hacia adelante. Ustedes lo van a poder palpar, ¿sí? Y entonces ustedes dirigen su palpación de la zona medial a la lateral y se van a encontrar con este reborde, ¿sí? Una saliente de medial a lateral. En el otro caso, tendríamos una luxación posterior y a la hora de palpar se van a encontrar una saliente de lateral a medial. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería clínicamente cómo explorar, y esta imagen pues más bien corresponde a una clasificación de tipo radiográfica, que para obtener esta imagen pues lo único que sirve ahí es la tomografía. Una radiografía de frente podemos ver esto, pero cuando vemos la tomografía podemos ver esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería en AP, rayos simples, y eso sería una tomografía. Para llevarlas a su lugar, pues puede ser una maniobra en la que la jalamos y la ponemos en su lugar, o una reducción cerrada, pero lo ideal sería la reducción abierta y la fijación. Si yo quiero desde afuera llevarla a su lugar y a través de rayos X, que sí se puede, meter un clavillo que una en su lugar la clavícula con el esternón, puedo lograrlo. Sin embargo, recordemos todo lo que está detrás del esternón, pues es el corazón y grandes vasos. ¿Quién va a querer equivocarse y meterle un clavo ahí? Entonces ahí preferimos que sea abierto. Siendo honestos, yo he visto casos, uno de ellos no deseaba la cirugía y al otro yo no se la propuse. Me pareció que era mejor vivir con ese chipote, con esa deformidad, esa alteración que tenía en esa zona, que andarle haciendo la colocación del clavo y luego el retiro a una zona tan delicada. Preferí no meterme ahí. Pero esta descripción de esa técnica pues es válida, existe. ¿Algún comentario? ¿Quieren repasar alguna imagen, algún detalle de las clasificaciones o pasamos al otro tema? Pasamos al otro tema. Les recuerdo, nos quedan 5 minutos y medio. Si se apaga la comunicación, les pido que la reinicien y va de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. ¡Hey! Bueno, ándale, vamos a pararlo y lo reiniciamos. Sí, está correcto. Empezamos de nuevo.
El tema de esta clase es la traumatología del miembro torácico, parte 2. Esto nos va a incluir las lesiones que corresponden a la articulación del hombro, pero ya relacionado con el húmero. Para esto tenemos que la frecuencia en esas lesiones es en pacientes mayores. Estas lesiones ocurren habitualmente entre la cabeza del húmero y su diáfisis. Son pacientes con procesos de pérdida de su sustentación, de una caída en la que involucran su brazo, ya sea de manera extendida o con un impacto directo del hombro contra el piso. Son pacientes que tienen dificultades para la marcha, que tropiezan con facilidad, que pueden tener trastornos de la vista, que pueden tener que levantarse en la noche al baño cuando no hay luz en el camino, porque ya se lo saben, se toparon con un zapato, con un gato, con un perro, muchas variables, pero son más frecuentes en personas mayores. Esto no significa que no ocurra en otra edad, ¿eh? Para clasificarlas, igual que en la clavícula, pues vamos a ver los extremos. Es un hueso largo, pues es en el extremo proximal, en el extremo medio diafisario y en el extremo distal. ¿Sí? Dentro de esa clasificación, según la localización, existe otra que también tiene que ver ahora con el tipo de trazo. Esos trazos pueden ser muy variados y abajo están ilustrados. Podemos tener un trazo transverso simple, podemos tener un oblicuo corto, un oblicuo largo, una fractura con un tercer fragmento que también se le conoce como ala de mariposa, y podemos tener fracturas con multifragmentación. Esos serían según el trazo. También, como todas las demás fracturas, podemos clasificarlas entre abiertas y cerradas. En esta radiografía podemos ver cómo está esta fractura en la base del cuello, del húmero, y es una zona no articular, transversal, simple, con un desplazamiento mínimo. Tenemos aquí a la vista esta cortical que sí está separada, pero mantiene una alineación. Y la de acá no coincide. Puede ser porque esa zona esponjosa se giró un poco o porque tenga un fragmento que fuera de aquí a acá y le permitiera un desplazamiento rotacional a este fragmento. Por eso quedó. Por eso queda con este desnivel y con este tipo de desplazamiento. En este otro caso, se ve la fractura también transversa, aparentemente simple, pero aquí ya perdió su eje el húmero y la cabeza del húmero se ve con una flexión diferente, como si se hubiera desplazado hacia el lado articular y se separara del fragmento, es decir, pareciera que está cabalgado este fragmento aquí. Solo tenemos esta imagen, pero podría ser eso lo que hubiera ocurrido. En estas dos imágenes estamos viendo trazos. ¿Quién quiere describirlos? Sí, es una fractura diafisaria. ¿Qué tipo de trazo? No, es un oblicuo corto. Sí, estamos hablando de aquí, ¿eh? Oblicuo corto. Bueno, ¿está desplazado? Sí, poquito.
está cabalgado muy poquito, ¿sí? Del lado derecho de la pantalla tenemos otro trazo. Ubicación. ¿Quién opina de la ubicación? Tía Fisaria. ¿Quién quiere opinar de los fragmentos? Multifragmentada. Sí, aquí hay un tercer fragmento y aquí parece haber un cuarto. Esta fractura llega aquí. Un trazo, otro, un fragmento y otro fragmento. Ambas diafisarias. Bueno, estas fracturas, su tratamiento puede ser conservador y quirúrgico. Y me van a decir, bueno, si hablábamos de que las que tenían mucha fragmentación había que reducirlas, ¿por qué pudiera ser conservador? Bueno, porque a pesar de que está en varios pedazos, conservan una alineación razonable. El brazo tiene cierto peso y el antebrazo también. Y cuando pones un paciente y le pones un cabestrillo, el propio peso del antebrazo jala el codo y eso hace aquel mecanismo que utilizamos para reducir las fracturas, tracción y contratracción. La tracción es a partir del codo y la contratracción es a partir del hombro. Entonces el punto intermedio se contacta. No quedará reducida al 100%, pero al contactarse va a pegar. ¿A quién le ofrecemos esto? Pues a pacientes ancianos, como decíamos hace rato. Pacientes que tengan algún tipo de de una contraindicación para la cirugía. Por ejemplo, algún trastorno en la coagulación que no nos deje hacer una herida, diabetes descontrolada, algún problema cardíaco, algo que evite que le pongan anestesia a este paciente, cuestión económica, o simplemente dice él, yo no me quiero dejar operar. Y pues terminamos haciendo estas inmovilizaciones para que ocurra una reducción cerrada y que fuera conservador. Hablemos del quirúrgico. Así como les mostraba de la clavícula, hay un montón de materiales, de placas, de modelos, unos anatómicos, otros no, para fijar los fragmentos en los que se puede convertir cada una de esas. En esta ilustración es un clavo centromedular para el húmero. Este clavo modernamente viene con agujeros en diferentes direcciones y, por ejemplo, unos entran dirigiéndose de abajo a arriba, otros de adelante a atrás, otros de derecha a izquierda, ¿sí? De manera que se cubran varias direcciones. ¿Por qué? Porque la cabeza del húmero podría tener fracturas en diferentes direcciones y si solo abarcas una, te quedaría la placa como un peine que nada más entra en una pura alineación y los fragmentos a los lados no estarían fijos. Entonces, para eso sirve. La placa que está puesta aquí en la fotografía de arriba a la derecha se llama Philos, P-H-I-L-L, Philos. Es una placa que la zona más proximal es más ancha, como si fuera una cuchara, ancha arriba, estrecha abajo y con la misma intención. La parte más distal se fija con tornillos simples de cortical, así se llaman, a la diáfisis del húmero y la zona ya curva con agujeros multidireccionales para entrar a la cabeza y a los posibles fragmentos múltiples que tuviera, como ven, en diferentes direcciones. Esto permite que sea poco probable, no imposible, pero sí poco probable, que en alguna maniobra brusca esa placa pudiera desanclarse y perder toda la reducción. En fracturas que ocurren en pacientes con osteoporosis o con algún trastorno de la densidad mineral ósea, son ideales estas placas.
Aquí hay tratamientos abiertos, fijaciones internas, de trazos simples en la diáfisis del húmero. Y son pues las placas que platicábamos. Una placa recta, en este caso ancha, que tiene tornillos alineados como un peine. Una fijación toda lineal, ¿sí? Pero con una reducción muy buena. Casualmente, es bien frecuente que ocurran las fracturas exactamente en el punto donde el nervio radial hace una curva en ese sitio. Entonces, desde que abres y disecas, te vas a topar con el nervio radial y, bueno, decían a manera de hacer entender lo frágil que este resulta, decían que con verlo ya se lastimaba. Pues acá tienes que verlo, tienes que hacerlo a un lado y muchas veces tienes que meter la placa por debajo del nervio, levantarlo un poquito con mucho cuidado, deslizar la placa y luego ya atornillar la placa. Después devuelves el nervio donde estaba. Para darles un poquito más de precisión, a veces tomamos grasa de la que está en nuestro abordaje, nuestra herida quirúrgica, y esa grasa la ponemos entre la placa y el nervio para que no tenga la presión directa del metal, sino tenga un cojincito de tejido propio. Eso ayuda a que la evolución sea mejor. Sin embargo, y a pesar de las precauciones que les estoy comentando, pues llega a haber complicaciones. Hemos platicado en otros casos de la fijación externa. La fijación externa es un sistema que con clavillos metidos a través de la piel, que se fijan en el hueso, podemos desde afuera mantener la alineación, evitar la rotación y la flexión. Y en este sistema estamos viendo cómo precisamente cumple con esos requisitos que les platico. Mantiene la alineación longitudinal y como tiene este bloqueo aquí hacia el codo, no permite que haya un movimiento rotacional que lo vaya a desacomodar. Sí puede haber rotación, pero sería desde arriba, desde la cabeza del húmero en su articulación con la glenoides, pero todo el hueso giraría de una manera simultánea, sin torsión. Mantener la flexión del codo aquí también bloqueada, bueno, eso es un recurso que depende del tipo de fractura y qué tan lejos de la articulación estaba. Pero a veces nada más con el puro fijador lineal en un puro plano, pero bien acomodadito, pudiera ser una reducción definitiva. Y ahí ya no abrimos y no nos metimos y no tocamos el nervio tampoco. Pero bueno, son recursos que están relacionados pues con la disponibilidad, la preferencia del cirujano o las condiciones económicas del paciente que vaya a pagar tal o cual implante. Avanzamos. Las complicaciones, les decía, de el nervio. Ese nervio siempre va a estar ahí en el cruce. A veces se lastima desde el mismo mecanismo que causó la fractura y a veces se dañan cuando nosotros hacemos la reducción, la disección o la fijación. Al paciente, ya que le vimos su radiografía y su fractura, debemos explorar que tenga movimiento en los dedos de la mano y en la muñeca para ver si hay integridad neurológica. También podemos pensar pues, que los movimientos estén completos o incompletos por alguna lesión parcial. Puede haber también trastornos de la sensibilidad. Entonces, eso se revisa desde antes y se le explica al paciente y familiar. Hoy usted tiene un daño en el nervio, vamos a ir a verlo cómo lo encontramos, lo vamos a acomodar, pero no se les olvide que ya tiene algo lastimado para que no resulte al final, pues, como una responsabilidad del cirujano. Y bueno, también comentarles que si el paciente está neurológicamente íntegro y mueve todo, por supuesto que sin el ánimo de generar un daño, hacemos un abordaje quirúrgico, disecamos y fijamos y podríamos generar después una lesión pues iatrogénica de este nervio.
por fortuna, pueden ser temporales o tardías, pero las temporales también yo creo que son las que abundan. Siguiendo con las complicaciones, pues la infección del tejido blando y, en algunos casos, del tejido óseo, las osteomielitis, pues ahí están presentes. Las complicaciones pueden ser que la fractura originalmente cerrada se exponga, que la fractura sea expuesta, que la fractura haya atrapado el nervio, como decíamos, ¿sí? O que esté con inminencia de exposición. La pseudoartrosis es la falta de consolidación de una fractura y entonces se genera un movimiento en ese sitio cuando debería de haber una alineación y una fijación. La pseudoartrosis ocurre o la consideramos cuando el hueso ya no pegó. Se cuentan aproximadamente 6 meses para poder decir que tenemos un retardo en la consolidación. Y si resulta que nunca pegó, eso es una pseudoartrosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene preguntas? Ya no encuentro el control. Ah, sí, ya está. Espérame tantito. Acá estamos. Video. ¿Tienen algún comentario? Bueno, les agradezco mucho su colaboración, que se hayan reunido hoy, que hayan unido 2 horas para avanzar tantito. Y entonces, la que les debía la sigo debiendo para mañana y la del mañana ya la metimos hoy. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? ¿Se les hizo difícil? ¿Se les hizo fácil? ¿Cómo lo vieron? Fue difícil. ¿Fue difícil? ¿Ese doctor Mario tira a matar o qué? Al parecer sí. Bueno, no, échenle ganas. Pues siempre los primeros son más desconcertantes en lo que van viendo por dónde va la tendencia del examen y todo, pero los temas pues han sido, por lo menos los que yo presento, pues generalidades. No nos hemos ido al detalle del detalle en la anatomía. La anatomía, ya saben, es muy compleja, muy descriptiva y hemos tratado de no entrar tan a fondo para que se facilite. Ustedes no son ortopedistas. Sí, son médicos generales con un conocimiento, sí, avanzado de la región anatómica, pero tampoco con tanto detalle. A veces yo abundo un poquito en la cuestión de los tratamientos quirúrgicos y, como siempre les digo, no pretendo enseñarlos a operar ni escoger el material, pero sí pretendo darles una idea de lo que ocurre, porque luego nos piden opinión y te dicen, oye, ¿tú qué piensas? ¿Será la vesícula o no? Y tú dices, bueno, pues ya vi que sí. Oye, ¿y se opera o se medica? Pues no, se opera. Oye, ¿tú operas vesícula? Ah, no, yo no opero vesículas, ¿sí? Pero tengo un criterio médico, un criterio clínico quirúrgico que me permite, pues, dar mi punto de vista. Y entonces, dentro de nuestra formación, habrá gente que te pregunte de los ojos, de las orejas y de los dedos chiquitos del pie. Y entonces dices, bueno, no me dedico a eso, pero tengo una idea de qué es lo que hacen. Esas sí se operan, esas no se operan. Yo creo que ya con este criterio, es ver una fractura y decir, esta es grave, esta no es grave, esta es una no grave, pero que sí se puede complicar. Entonces, pretendo llegar a ese punto, hacer ejercicios de análisis de imagen, porque pues, mucho de lo que yo hago en la traumatología está basado en imágenes y en exploración. En otras, pues el laboratorio les da el resultado, en otras, el ultrasonido, la palpación, pero acá hay que entrenar el ojo para ver lo que andamos buscando. Y entonces muchos pacientes llegan y me enseñan su radiografía. Mire lo que tengo. Y yo digo, primero me lo platica, yo hago preguntas, hago un interrogatorio, hago una exploración y ahora sí doy la radiografía. ¿Por qué? Porque ubicando dónde le duele al paciente y cómo fue su mecanismo de lesión,
yo voy a pensar que estoy buscando. Si no pones una placa y dices no tiene nada y el paciente te dice, pues me dijeron que estoy fracturado de aquí, no me fijé en esa parte. O lo que pasa con frecuencia, digo, y no podemos culpar al paciente, que te dicen, me lastimé la mano. Tú quieres buscar poscarpo, metacarpo, falanges y dedos, ¿sí? Y resulta que para ellos la mano empieza en el hombro. Entonces, lo que yo aplico es decirles que con un dedo se toquen el sitio de dolor. Porque te dicen, pues me duele aquí y soban todo. Entonces, ponga un dedo y señáleme dónde le duele. Y ya que lo ubiqué entre proximal, distal o diafisario, voy y veo la radiografía y le busco ahí. Últimamente las radiografías tienen mucha penetración, el tipo de rayos y sobre todo el tipo de revelados que tienen actualmente muchos centros de diagnóstico por imagen. Y entonces estamos viendo las trabéculas del hueso, estamos viendo el esqueleto del esqueleto y nos puede confundir en una fractura. Hay líneas de los pliegues de la piel en pacientes con sobrepeso también a veces que se confunden y ves una raya oscura y que esa es una fractura. Deben de guiarse por el paciente. Dígame dónde le duele, tince con un dedo y en ese dedo, tú vas a buscar, perdón, y en ese nivel tú vas a buscar en la radiografía qué está ocurriendo y vas a dirigir tu exploración a esa zona. Entonces ten cuidado cuando les hablen de un pie, porque se pueden referir a la tibia o hasta la rodilla. Me ha pasado con mucha frecuencia, para que estén conscientes de eso. Y como les digo, tener un contexto general de las cosas, un conocimiento, una opinión quirúrgica, aunque no se sepan la técnica, aunque no sepan si la placa es ancha, angosta o lleva 5 o 9 tornillos. Eso no es el asunto, sino tomar la decisión, como les decía, de si es quirúrgico o no, si es urgente o puede esperar. Y entonces ya sabemos, lo urgente es lo que altera la circulación, lo que tiene algún trastorno neurológico, lo que tiene una deformidad franca con cambios en la temperatura y la coloración de la extremidad, la inminencia de exposición. Entonces son factores que nos van a ayudar a decir, esta tenemos que apurar de operarla, esta le puedo poner una ferulita y aguanta mañana, o como dicen en los hospitales públicos, aguanta 15 días, ¿verdad? O sea, tenemos que irse a la fila porque hay muchos pacientes, no porque sean malos los manejos en el hospital público. Y bueno, pues de momento pues los dejo libres ya un ratito para que alcancen a comer algo en lo que les toca su siguiente clase. Como dije, les agradezco su presencia, su colaboración para que hiciéramos estas 2 horas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias. Mañana entonces. Bye.